Bienvenido al canal. Hoy nos embarcamos en un viaje en el tiempo, explorando la fascinante narrativa de uno de los visionarios más influyentes, Steve Jobs, y su enfoque empresarial sin precedentes que dio origen a una empresa que no necesita presentación, Apple. Nuestro viaje comienza a finales de los años 1970. Steve Jobs, junto con Steve Wozniak, fundaron Apple en 1976, con la visión de hacer que la potencia informática fuera accesible para individuos, no solo para grandes corporaciones. Como modelo visionario de palabras clave, Jobs percibió la era digital en desarrollo, previendo un mundo donde las computadoras personales se convertirían en un bien doméstico, y una herramienta instrumental para dar forma a la sociedad. En 1977, Apple lanzó su segundo modelo, Apple II, que resultó revolucionario. No solo fue una de las primeras computadoras personales en experimentar un éxito comercial generalizado, sino que también puso a Apple en el mapa como una fuerza pionera en la industria tecnológica en rápida evolución. Unos años más, y nos encontramos en 1985, un año de lucha y conflictos internos en Apple. Después de una serie de luchas de poder, Steve Jobs se vio obligado a dejar su amada empresa, preparando el escenario para otro capítulo fascinante de su saga empresarial. Inquebrantable e indomable como siempre, Jobs se aventuró en el inexplorado ámbito de la animación digital con su siguiente esfuerzo, Next. Al mismo tiempo, trascendió los límites de la tecnología, una adquisición asombrosa, Pixar, una entidad aparentemente intrascendente que entonces existía al margen de la esfera cinematográfica. A pesar de las aparentemente abundantes luchas compartidas de Apple, la percepción del mercado de Next no era tan entusiasta como Jobs esperaba. Aunque las computadoras Next simbolizaban sofisticación, el precio y la funcionalidad decepcionante no lograron resonar en el público en general. No se puede decir lo mismo de Pixar. A pesar de sus operaciones minimalistas y su oficina aparentemente modesta, la gente allí fue impulsada por un espíritu emprendedor que resonó directamente con Jobs. Las capacidades de animación digital que poseía el incipiente estudio significaban que tenía un gran potencial, un avance rápido nuevamente, a través de montones de dificultades financieras y perspectivas inciertas. Jobs vendió Next a Apple en 1997, lo que supuso un regreso dramático al abandono del puesto de Apple Incorporated en 1985. Este movimiento proporcionó a Apple algo invaluable, algo de lo que carecieron temporalmente, una dirección clara. Impulsada por un nuevo enfoque tras el regreso de Jobs, Apple presentó el iMac en 1998. Como reflejo de la combinación característica de Jobs de elegancia de diseño y tecnología innovadora, el iMac fue un éxito arrollador y marcó el resurgimiento de Apple. No contento con simplemente rejuvenecer su creación, Jobs encabezó el desarrollo y lanzamiento del iPod en 2001, un dispositivo que, de acuerdo con el espíritu de Apple, integraba perfectamente la tecnología y el estilo de vida del consumidor. El resto, como dicen, es historia. Animada por el rotundo éxito del iPod, Apple innovó aún más bajo la dirección de Jobs. El iBook, iPhone, iTunes y App Store. Cada uno representó un gran avance en tecnología, y una reevaluación de la práctica empresarial tradicional. En medio de todas estas victorias, el pronosticador tecnológico dentro de Jobs nunca flaqueó. Preparándose para un futuro definido por la informática móvil, Apple, contra todas las advertencias de la industria, lanzó el iPad en 2010. Fue ridiculizado hasta que no lo fue, y el iPad fundó la industria de las tabletas. Por desgracia, la saga de Steve Jobs y Apple estaba destinada a ser no lineal. El deterioro de la salud de Jobs lo llevó a dimitir como director ejecutivo de Apple en 2011. Su posterior muerte en octubre sorprendió al mundo, y arrojó una larga sombra sobre el futuro de la empresa más valiosa del mundo. Sin embargo, el espíritu de innovación y la elegancia de diseño incomparable que Jobs inculcó en Apple durante su segundo mandato continúa rejuveneciendo y guiando a la empresa. Bajo la dirección de Tim Cook, Apple ha logrado mantener sus estándares de excelencia característicos. Se ha seguido la hoja de ruta diseñada por Jobs, y el enfoque inmediato de la empresa se ha desplazado hacia los servicios en la era posterior a Jobs. Iniciativas como Apple Music, Apple Pay y Apple Televisión han hecho que Apple diversifique sus flujos de ingresos manteniendo al mismo tiempo el liderazgo tecnológico. Cuando uno considera el notable viaje de Apple desde una startup de garaje hasta un coloso de $2 billones, no puede evitar maravillarse ante la visión y tenacidad del hombre detrás del melodioso nombre. Stephen Paul Jobs es un legado grabado no solo en la historia empresarial sino también en los anales de la innovación global. Jobs no era solo un genio de la tecnología o un fanático del diseño. En esencia, Steve Jobs era un visionario. Tenía la asombrosa capacidad de ver lo que otros no podían, y usar esa creencia para dar forma a realidades que no habían existido. Las fervientes guías de pensamiento son evidentes en las decisiones más importantes de la carrera de Jobs. Basándose en su amor por la caligrafía, insistió en la tipografía de Macintosh, definiendo así sin darse cuenta la estética de la informática personal. Desde mirar fijamente a los titanes de la industria con el iPod hasta apostar la granja en el iPhone, la carrera de Jobs es una clase magistral de audacia. Pero más allá de la prominencia de los productos, Jobs también dio forma a la cultura empresarial.
La persistencia que mostró Jobs es un factor igualmente crítico en el éxito de Apple. Esto resultó en un modo de operación que favoreció equipos pequeños, creación rápida de prototipos e iteración implacable. Esta Apple Incorporated, una organización que mantuvo su dominio a través del tumulto tecnológico, fue un reflejo directo de las filosofías empresariales de Steve Jobs. En el corazón de la creatividad de Jobs estaba su apreciación de la simplicidad. Diseño que solo apreciabas cuando entendías el pensamiento que tenía, ese era el estilo Apple. Eclipsando todo esto estaba la notable capacidad de Jobs para contar una historia, y es con esta fluidez que Jobs se distingue más de sus homólogos tecnológicos. Incluso después de su prematuro fallecimiento, el principio de piensa diferente, que defendía Jobs, continúa impactando profundamente al mundo. Su icónico discurso de graduación en Stanford se hizo eco de este sentimiento, instando a los oyentes a Stay Hungry, Stay Foolish, una afirmación del persistente deseo de descubrimiento que animó todo su trabajo. Background: Steve Jobs dando el discurso de graduación en Stanford, multitudes de graduados. Los medios que Jobs ejerció para redefinir las industrias por excelencia, tecnología, música, comunicaciones móviles y creación de películas, son un potente recordatorio de una faceta del hombre detrás de Apple, a menudo poco resaltada. Era, sobre todo, un empresario en el sentido clásico y poco romántico, un comerciante del cambio. Apple puede ser el testimonio más significativo de su influencia hasta el momento. El viaje de Apple fue tanto el viaje del hombre que le dio vida y le infundió continuamente su visión, su pasión, su fe y su espíritu indomable. Un viaje caracterizado por ideas audaces, giros rápidos y hitos importantes. Nada de esto habría sido concebible sin una fuerza impulsora, un maestro orquestador que entendiera los saltos y trabajara horas extras para desafiarlos, y esa fuerza impulsora era Steve Jobs. Es vital recordar que el espíritu de Steve Jobs continúa animando la gigantesca corporación a la que dio vida. A pesar de la multitud de desafíos, bajo la incesante guía de las filosofías de Jobs, la historia de Apple espera tentadoramente para desplegar sus capítulos posteriores, mientras continúa dando forma a numerosas industrias y transformando vidas, redefiniendo los parámetros dentro de los cuales percibimos productos y servicios. Es esta fusión de productos innovadores, demanda de los consumidores no garantizada, y lealtad a la marca lo que ha impulsado a Apple a convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo. Una perla en la corona del mundo empresarial, un faro del espíritu empresarial estadounidense, esa brillante brasa de genio innovador que fue Steve Jobs sigue viva en la empresa que fundó, y así, amanece la comprensión. La visión de Steve Jobs, su ilustre saga como emprendedor y su filosofía de Distur no solo han convertido a Apple en la empresa tecnológica más valiosa del mundo, un símbolo del poder empresarial estadounidense y un tesoro escondido de innovación tecnológica, sino también en una parte intrínseca de nuestra vida moderna.